Un feliz sábado, queridos hermanos. Es una alegría para mí poder ocupar este púlpito el primer sábado de este año. También es un desafío porque tenemos la responsabilidad de compartir la palabra de Dios, no solamente para este precioso grupo de mis hermanos aquí presentes este sábado, sino también con todos aquellos que siguen este culto de manera virtual, y también aquellos que verán este culto en otro momento, quién sabe cuándo, y también lo escuchará queriendo oír la voz de Dios hablando a su vida. Un feliz sábado, que Dios les bendiga y Dios quiera que podamos este nuevo año tener experiencias distintas, mejores, con la bendición del Señor. Año 2020, un año distinto, un año que indudablemente va a pasar a la memoria de la humanidad. Un año especial, el año de la pandemia, el año de la cuarentena, el año del barbijo, del COVID-19, del distanciamiento, de la crisis en diversos aspectos, de la enfermedad, de la pérdida, del online, de Zoom, del trabajo home office. ¿Cuántas palabras se incorporaron a nuestra vida cotidiana y que nosotros no las teníamos presentes? Y tal vez como yo ahora, ¿verdad?, mirando el paso del tiempo, nos damos cuenta que qué lento que pasaba, ¿no? Porque el aislamiento, el haber perdido mucha de la normalidad que caracterizaba nuestra vida, por momentos nos angustió, por momentos nos hizo valorar también lo que realmente queríamos para nuestra vida. Y la verdad que a veces el tiempo pasa lento, pero cerró el año, cerró el 2020. ¿Pero qué cambió de antes de ayer a hoy? Estamos en un año nuevo, pero ¿qué cambió? Tenemos que seguir cuidándonos y cuidando a los demás. La vida no va a ser distinta de antes de ayer. El año no hace un cambio mágico en nuestra vida, en nuestra experiencia. Y entonces uno puede preguntarse, ¿por qué el año comienza un 1 de enero? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Qué tiene de significativo? ¿Qué nos permite recordar, tal vez? No sé. Bueno, son estas curiosidades que tiene el almanaque, el tiempo, la manera de computar el tiempo, ¿no? Génesis capítulo 1, versículo 14 dice así: Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión del cielo para separar el día de la noche y sirvan de señales para marcar las estaciones, los días y los años. El calendario de alguna manera se asocia a algunos fenómenos astronómicos cotidianos. Claro, el 2020 también fue un año especial de eventos astronómicos. ¿Pudieron ver el eclipse? Segundo, casi un poco tiempo, porque el año pasado, el año anterior, ya, en el mes de junio-julio también habíamos podido presenciar otro, no completo aquí en Entre Ríos, pero sí parcial y en una buena proporción. También se dio este fenómeno en diciembre de las caídas de estrellas, también se dio el fenómeno de la estrella de Belén, esta superposición de Júpiter y Saturno en el cielo nocturno, que nos dio un espectáculo muy lindo, muy curioso. A mí desde pequeñito me encantó siempre estar atento a estos fenómenos y disfrutarlos, así que estábamos pendientes de eso y ver cómo se acercaban estos planetas fue algo lindo. Pero claro, este evento era algo que pasa una vez cada mucho tiempo, se hablaba, ¿no?, de 800 años desde que se había ocurrido por última vez, de poder verlos en la noche, ese cruce, si bien se da cada 20 años. Sin embargo, hay procesos astronómicos que se dan de manera más frecuente y como estamos tan acostumbrados a ellos, es como que no le prestamos tanta atención. El principal evento astronómico que vemos todos los días es el movimiento del Sol en nuestro cielo, aunque en realidad somos nosotros los que nos movemos, nos desplazamos.
Pero ese astro que sale por un lado y luego se oculta en el otro y que marca el ritmo de la vida separando el día de la noche. Ya estamos acostumbrados, pero eso ocurre todos los días. El ciclo de la luna, ese ciclo que se da cada 29 días y medio, donde vemos la noche sin luna y de allí pasamos a la luna llena, completamente iluminada. Esos son aquellos fenómenos que se dan de manera cotidiana, pero también hay otros que se dan todos los años. El día más corto del año, cuando se reducen las horas de luz. El día más largo del año, cuando tenemos la posibilidad de tener una mayor cantidad de horas bajo el sol y bajo la luz del sol. Eso se repite cada estación, ¿verdad? Tenemos las estaciones marcadas por ese ritmo del planeta girando alrededor del Sol, que marca esos equinoccios, ¿no? Que nos permiten también marcar las estaciones. Así que los astros, en su funcionamiento, son como este antiguo reloj, lleno de dispositivos, de cositas que si uno los activa, comienza a funcionar. Y muy lindo, ¿verdad? Estos eran a cuerda, este es un reloj chino. Y se escucha ahí el tic-tac, 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 tic-tac. Y va marcando la hora, ¿verdad? Ese relojito, ¿verdad? Con sus piecitas bien ordenadas, con el sistema allí, comienza a marcar ahora la hora, el tiempo. Bueno, los astros parecen un gran reloj. Nuestro planeta, todo sincronizado de tal manera que el tiempo va avanzando y se van dando las estaciones del año. Así que decíamos, ¿por qué comienza en nuestro calendario, verdad, el año en el 1 de enero? Aquí, ¿por qué comienza acá el año? Bueno, está asociado de alguna manera a parte de la historia, tal vez no nuestra, pero sí de la humanidad. La necesidad de elaborar calendarios desde tiempos muy remotos está asociada a la necesidad de los cultivos, de la agricultura, de precisar cuándo es la época de plantar, cuándo es la época de cosechar. Todo eso tiene un tiempo, tiene un ritmo, y para eso es necesario poder predecir, anticiparnos a ese ritmo, y de esa manera se crearon los primeros calendarios. Hay uno muy interesante, un calendario conocido como el calendario de Geser, que se encontró en Israel, que data más o menos de la época del reinado de David, Salomón, por allí, siglo X a.C., y que simplemente se limita a mencionar los 12 meses y qué es lo que hay que hacer en cada uno de esos meses. Dice 2 meses para la labranza, septiembre y octubre. 2 meses para plantar, noviembre y diciembre. 2 meses de siembra tardía, enero y febrero. 1 mes de corte de lino, marzo. Y así va enumerando mes a mes cuáles son las actividades agrícolas que se tienen que realizar en ese mes, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros otros calendarios que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad se asociaron a 2 ciclos de estos astros, o al de la luna o al del sol. Hubo calendarios que se organizaban en función del ciclo de la luna, ese ciclo que cada 29 días y medio, ¿verdad?, se renueva. Pero el problema de esos calendarios lunares es que generan a lo largo del tiempo un desfasaje con el inicio de las estaciones. Es decir, todos los años la primavera o el verano inician en una época, en un día totalmente distinto. Y eso a la larga termina trayendo complicaciones para poder anticiparse, como decíamos, algunas cuestiones como la agricultura. Así que diversas culturas antiguas descubrieron la manera de calcular el año a partir del sol, es decir, esto de el día más corto, el día más largo, marca un ciclo a lo largo del año, y a partir de identificar ese ciclo se precisó un año, que está asociado al tiempo que tarda el planeta Tierra en dar una vuelta completa al astro de nuestro sistema solar, el Sol. Ese calendario tiene normalmente 365 días, que cada 4 años se le añade un día más. Y esos años bisiestos permiten mantener regularmente que las estaciones sigan cayendo en un 21 de septiembre, un 21 de marzo, un 21 de diciembre, etc. Ahora, ¿por qué se le añade un día cada 4 años? Bueno, es para ajustar precisamente y equilibrar el año cronológico con el año trópico.
Y es por eso que a lo largo de muchos años los calendarios han tenido este juego de añadir días o semanas para poder ajustar eso. En fin, nuestro planeta tarda 365.256 días en dar ese movimiento completo, lo que equivale a 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,5 segundos. Ese es el dato preciso. Y añadiendo el día a febrero, cada 4 años, evitamos que las estaciones se confundan y de esa manera podemos anticiparnos a las estaciones cuando corresponde. Ahora, ¿por qué se le añade el día a febrero y no a cualquier otro mes del año? Bueno, lo que pasa es que hace mucho tiempo ya estaba la costumbre de añadir esos días adicionales que corregían el calendario al último mes del año. ¿Y qué tiene que ver esto con febrero, que es el segundo? No, es que antiguamente febrero era el último mes del año, ¿cierto? Nuestro calendario está basado, entre otras cosas, en el calendario romano. Inicialmente ese calendario tenía 10 meses de entre 29 y 30 días, pero con esa faltante de días para el año se dieron cuenta que había un desfasaje importante, así que en otro momento de la historia decidieron añadirle 2 meses más a ese calendario de 10 meses y quedó con 12. Y ahí se le añadió enero y febrero a ese calendario. Nuestro almanaque de alguna manera refleja parte de ese calendario porque los nombres de los meses derivan de allí. Martius, el mes del dios de la guerra. Aprilis, el mes de la apertura por la primavera en el hemisferio norte, ¿cierto? Maius, el mes de la diosa de la abundancia. Junius, el mes de Juno, la diosa del hogar y la familia. Y a partir del quinto mes se llamaban mes quinto, sexto, séptimo, octavo, ¿no? Quintilis, sectilis, September, October, November, December. Y luego se añadió Januarius, por el dios Jano, el dios de los portales, y Februarius, el mes de la Fabrua, o el mes de las hogueras purificadoras. Así que nuestro almanaque deriva de alguna manera de ese calendario romano. Y entonces uno podría preguntarse por qué entonces, si febrero era el último, por qué ahora es el segundo y por qué comenzamos el año el 1 de enero cuando antiguamente se iniciaba en marzo. Los años se iniciaban en marzo. Bueno, lo cierto es que no hay una razón astronómica. No hay nada astronómico que ocurra el 1 de enero. No comienza nada, no inicia nada. Es simplemente una cuestión de la historia. Resulta ser que hasta el año 153 a.C., los cónsules romanos eran nombrados por el Senado en el mes de marzo, en los idus del mes de marzo. Pero en el año 153 a.C., Roma se encontraba en medio de las guerras celtíberas y había declarado la guerra a Segeda, la ciudad de Segeda, y entonces el general Quinto Fulvio Nobilior pidió al Senado que se adelantase la fecha de los nombramientos de los cónsules para que de esa manera las tropas se pudieran preparar con anticipación en el mes de enero y ya estar listas para cuando comience la época de las guerras. Se le dio ese permiso y a partir de allí, con el nombramiento de los cónsules en enero, comenzó a marcarse el año de la parte militar y eso se fue trasladando después a lo civil, aunque se mantenía todavía un ritmo religioso que iniciaba en marzo. ¿Por qué entonces celebramos como cambio de año nuevo el 1 de enero? Simplemente por esta cuestión histórica del Imperio Romano. ¿Qué tiene que ver con eso hoy? Bueno, tal vez no mucho, pero de allí en más quedó guardado esa fecha y se mantuvo a lo largo del tiempo porque ese calendario romano fue revisado luego por Julio César y ahí se dio origen al calendario juliano, un calendario que estaba basado en un calendario egipcio que era mucho más preciso que el lunar que usaban los romanos hasta ese entonces. Luego, más adelante en la historia, el gregoriano reemplazó al calendario juliano y es el que en definitiva usamos hoy. Y ese calendario gregoriano ha llegado a todo el mundo, inclusive China, un país oriental muy cerrado, y desde el año 1912 utilizan el calendario gregoriano. Así que si nosotros hacemos un repaso de las civilizaciones, de la cultura, vamos a encontrar que el inicio del año está puesto en diferentes momentos de la historia. Hay diferentes culturas que celebran el cambio de año en épocas totalmente distintas a las nuestras. Aunque lo que se ha divulgado más en nuestra historia, en las civilizaciones de hoy en día, es el calendario gregoriano. Por su precisión, aunque chinos,
musulmanes y otras culturas siguen teniendo sus calendarios paralelos. Entonces no hay una razón astronómica, no hay una razón religiosa para nosotros, pero sin embargo es la costumbre que hemos recibido, recibir el año nuevo a partir del 1 de enero. Entonces queda para nosotros también la responsabilidad de buscar en esta fecha la posibilidad de conectarla con algo de la vida espiritual que nos permita reflexionar en el plan de Dios y tener algo para pensar, para planificar, para orar en relación al año nuevo que comienza. Ustedes saben que las tradiciones a lo largo del mundo en relación al cambio de año también son muy variadas y muy raras. Hay algunas de las tradiciones más extrañas alrededor del mundo. Por ejemplo, en Suiza tirar helado. Se tira helado a las puertas de las casas, ¿verdad? O hacen guerra de helado, se tiran entre ellos. Es una costumbre para recibir el año, muy divertida, ¿no? En Estados Unidos la tradición es darse un beso a la medianoche. Y el momento más conocido es allí en el Times Square, en New York, donde las parejas, ¿verdad?, allí se dan un beso al comenzar el año nuevo, como augurando un buen año a nivel familiar y matrimonial. En Filipinas las damas utilizan ropa a lunares, porque esos redonditos a lunares de forma de monedas representarían la prosperidad. En México se acostumbra a cargar una maleta vacía, anunciando que sea un año de muchos viajes. En Panamá se hace la quema de muñecos que representan diferentes personalidades de la política, etcétera, que la gente agarra y prende fuego, ¿verdad?, como tratando de augurar cosas en relación a esas personas. En España la tradición es comer una uva cada campanada que se da a partir de la hora cero. En Grecia está la costumbre de la buena suerte del que entra. Se cree, ¿verdad?, que la primera persona que entra a la casa va a, de alguna manera, determinar lo que va a pasar en ese año. Así que las familias buscan generalmente niños y cuando cambia el año se les pide que los niños ingresen a la casa. De esa manera, un niño que representa la sencillez, la inocencia, da un buen augurio para el año nuevo que comienza. En Italia se usa ropa interior roja esa noche. En Dinamarca se rompen platos, etcétera. En la Biblia, sin embargo, nosotros no encontramos ninguna celebración especial para el día de Año Nuevo. Tampoco hay en la Biblia ninguna costumbre particular que nos haya legado como para poner en práctica en esta época del año. Sin embargo, hay una historia que marcó el calendario del pueblo de Dios y que dio sentido a su existencia como pueblo escogido. Una historia que, recordada año tras año, nos sigue dando una mirada esperanzadora en relación con el futuro. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias, abriendo sus Biblias en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2. Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Esta breve legislación que encontramos aquí es denominada la primera legislación mosaica, porque fue dada antes de que Dios se revelara en el Sinaí y diera su ley en el Sinaí. Es el primer mandato que Dios da por medio de Moisés al pueblo de Israel que estaba sometido en esclavitud. ¿Qué es lo que se determinó aquí? Que el año comenzara a ser contado para ellos a partir de ese mes. El que iba a pasar a ser ahora el mes primero del año. Así que a lo largo de la Biblia a este mes se lo llama así, el mes primero, o también se lo llama el mes de Aviv, en diferentes referencias, por ejemplo, Éxodo 13:4. Más adelante, después del cautiverio babilónico, los hebreos van a adoptar el nombre de los meses que había en Mesopotamia, y este mes va a pasar a ser el mes de Nisán. Ustedes lo pueden encontrar, por ejemplo, en Nehemías capítulo 2, versículo 1. Este es el primer mes del año del calendario hebreo. Es cierto, sí, también que este es el primer mes del año religioso, porque los hebreos también adoptaron, no sabemos a partir de cuándo, un segundo calendario que era conocido como el calendario civil. Ese calendario civil comenzaba en el séptimo mes, en el mes de Tishri, que más o menos cubre un periodo entre septiembre y octubre de nuestro actual calendario, mientras que el mes de Aviv, o el primer mes del año, en torno a marzo-abril de nuestro calendario actual.
Así que en el inicio de la primavera, marzo en el hemisferio norte, ¿verdad?, iniciaba el calendario religioso, y en el inicio del otoño, allá en el séptimo mes, Tishri en el hemisferio norte, iniciaba el calendario civil. En el calendario religioso era el principio del cómputo del reinado de los reyes en el periodo posexílico. En el mes de Tishri, allí es donde se celebra el Rosh Hashanah de los hebreos, el año nuevo del pueblo judío, ¿verdad?, se conmemora el aniversario de la creación. Ellos dicen que la creación se dio en ese mes. Y entonces a partir de allí se comenzaba a contar el año sabático y los jubileos en el calendario hebreo. Así que había dos comienzos en el calendario de los hebreos, uno en marzo, otro en septiembre. Por siglos el pueblo de Israel y luego el pueblo judío inició sus calendarios y su recordatorio en esas épocas del año. Y es esta historia del Éxodo una historia que con seguridad puede ser la mejor historia que nosotros podíamos repasar este inicio de año. No importa que no estemos en la misma época celebrando esto del inicio. Es una cuestión accidentada de la historia. No nos vamos a poner allí a discutir cuándo comenzar el calendario, como fue una de las crisis que hubo en el periodo de Jesús entre facciones del judaísmo que discutían qué calendario usar, ¿verdad? Pero sí, démosle sentido a este inicio de año buscando en la Biblia un relato que nos ayude. Así que quiero compartir con ustedes 4 lecciones del relato del Éxodo. Por eso titulamos este sermón como una sinopsis, simplemente un tráiler de una historia que es fantástica, que no la vamos a poder leer toda, les vamos a dejar la tarea a ustedes, pero que nos puede ayudar de cara a este inicio de año. Y vamos entonces a ir a nuestro texto clave, Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 8. Déjenlo marcadito porque vamos a volver a ver en varios momentos de esta predicación. Y vamos a estudiar esta mañana que la Biblia enseña que Dios conoce, se involucra, libera y acompaña a cada uno de sus hijos. Bien, me acompañan entonces con Éxodo el capítulo 3, versículos 7 y 8. El Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias. Y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, que emana leche y miel, la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Primera parte de este texto clave que vamos a estudiar esta mañana. El Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus aflicciones, sus angustias. Estas palabras que se rememoran en el himno 435, que vamos a cantar al final de este sermón, Dios sabe, Dios oye, Dios ve, nos hablan de percepciones cognitivas de Dios hacia la realidad del pueblo. Esto es un claro contraste con los dioses paganos, los ídolos, que según diversos textos bíblicos no ven, ni oyen, ni hablan, ni entienden. El Dios de Israel es un Dios vivo, un Dios real, capaz de percibir la realidad de su pueblo. Vamos allí un poquito antes del texto del capítulo 2, versículos 23 y 25 de Éxodo, capítulo 2, versículos 23 al 25. Después de muchos días el rey de Egipto murió y los israelitas suspiraban a causa de su servidumbre. Clamaron debido a su servidumbre y su clamor subió hasta Dios. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Nuevamente aquí se vuelve a repetir lo mismo verbo. Vio, escuchó, reconoció, recordó algo que había pasado. Algunos podrían llegar a pensar de que Dios estuvo distraído demasiado tiempo. ¿Cómo puede ser que Dios haya esperado que su pueblo caiga en tal angustia para entonces aparecer en la historia? Leo una cita de Elena de White que dice así:
Dios responde nuestras oraciones cuando y cómo lo ve mejor. Todo santo que se allega a Dios con un corazón fiel y eleva sus sinceras peticiones a Él con fe, recibirá contestación a sus oraciones. Vuestra fe no debe desconfiar de las promesas de Dios, porque no veis o no sintáis la inmediata respuesta a vuestras oraciones. No temáis confiar en Dios. Fiad en su segura promesa, pedid y recibiréis. Dios es demasiado sabio para errar y demasiado bueno para privar de cualquier cosa buena a sus santos que andan íntegramente. Repito, Dios es demasiado sabio para errar y demasiado bueno para privarnos de algo bueno. El hombre está sujeto a errar y aunque sus peticiones ascienden de un corazón sincero, no siempre pide las cosas que sean buenas para sí mismo o que hayan de glorificar a Dios. Cuando tal cosa sucede, nuestro sabio y bondadoso Padre oye nuestras oraciones y nos contesta, a veces inmediatamente, pero no nos da las cosas que son mejores para nosotros nos da las cosas que son mejores para nosotros y para su propia gloria. Si pudiésemos apreciar el plan de Dios cuando nos envía sus bendiciones, veríamos claramente que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Dios sabe. Cuando nosotros vamos un poquito a la historia de esto, y por ejemplo vamos a Génesis capítulo 15, versículos 13 a 16, nos damos cuenta que esto que estaba viviendo el pueblo de Dios ya era parte del plan de Dios. Porque siglos atrás Dios le había anunciado esto a Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16. Dice así. Entonces Dios le dijo, ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en la tierra ajena y serán esclavos y oprimidos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación a quien servirán. Después saldrán con grande riqueza. Y tú irás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado al colmo. Dios tenía un plan. A veces no lo podemos entender. Los planes de Dios a veces son extraños para nosotros. Pero el hecho que Dios sabe, que Dios ve, ese ver de Dios, ese saber de Dios es mucho más amplio de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros sabemos. Si pudiéramos ver lo que Dios ve, con seguridad entenderíamos cómo Él obra. Tristemente no lo podemos hacer. Nos queda confiar. Confiar en que lo que Dios hace es lo mejor para nuestra vida. Ahora, el hecho de que Dios conoce implica también de que Dios está al control de la situación. Y cuando uno está atravesando una situación de crisis, por supuesto que es difícil confiar en que Dios está al control. Por supuesto que es difícil. Veámoslo a Moisés allí que sabía, ya Dios le había revelado lo que tenía que hacer. Éxodo capítulo 14, versículo 15 y 16, por ejemplo. El Señor un poco que reprende a Moisés, le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas lo crucen en seco. ¿Qué estás haciendo ahí esperando? Avanza, yo te dije que avances. Pero cuando hay una crisis, cuando el pueblo está acorralado entre el mar y el ejército egipcio que viene tras ellos, ¡wow!, las certezas se disipan. Nos es difícil recordar de que Dios está al control. Ahora, decir que Dios está al control no equivale a decir que todo lo que pasa en esta vida es la voluntad de Dios. Guarda con esto. Repito, decir que Dios está al control no significa necesariamente de que todo lo que pasa en este mundo es su voluntad. Porque no todo lo que ocurre en este mundo y en nuestra vida es la voluntad de Dios. Porque Dios no nos creó para perdernos, para sufrir, para el dolor, para la enfermedad. Dios nos creó en un mundo perfecto para que vivamos por la eternidad, cerca de Él, para gloria y honra de su nombre. Pero tristemente algo pasó en nuestra historia que cambió los planes de Dios. De ese punto en adelante, nada de lo que ocurre en este mundo es completamente la voluntad de Dios. Y entonces, ¿por qué suceden cosas que no son la voluntad de Dios? Podríamos llegar a preguntarnos, hasta con fastidio. Esto solo se puede entender a la luz del libre albedrío con el que Dios dotó a sus criaturas. La libertad de elegir, de decidir. Y a la luz del gran conflicto.
porque esa capacidad de elegir nos puso en una situación de enemistad con Dios. Decidimos ser enemigos de Dios, desobedecer a Dios, ir en contra de sus designios. Y entonces, en este mundo que va en contra de la voluntad de Dios, pasan cosas que no son la voluntad de Dios. Tristemente. Nunca será la voluntad de Dios que el ser humano sufra, se enferme, muera, porque Dios no nos creó para eso. Pero esto no implica que pasen cosas que no sean la voluntad de Dios, no implica que Dios esté atado de manos. Dios obra y participa de manera activa en la historia, en nuestra historia. Que ocurran cosas malas o desgracias en nuestra vida no implica que Dios nos haya abandonado o que no se interese por nosotros. No. Una sencilla ilustración. Una mujer viajaba en un tren con su pequeña y mientras viajaban se le metió a la niña alguna basurita, algo que comenzó a dañarle el ojo. Y la madre trataba de ayudarla, pero más se metía adentro y más le dañaba un poquito el ojo. Y se puso nerviosa y trataba allí de ayudarla y la niña cada vez lloraba un poquito más porque le dolía más. Y en eso un pasajero que viajaba al lado de ella se ofreció para ayudarla, ¿no? Pero la madre allí, preocupada por su niña, dijo, no necesito ayuda, déjeme. Y ahí trató, pero la cosa empeoró, ¿no? Así que cuando llegaron al destino, la madre sacó un turno para ir a un oculista que le ayude porque la verdad que se había complicado la situación allí con el ojo de la niña. Oh, sorpresa de la madre que cuando llega al consultorio del médico, quien la atendió era la persona que viajaba a su lado y que ella había rechazado su ayuda. A veces somos así con Dios. A veces Dios desea darnos la ayuda de manera tangible, pero somos nosotros los que a veces rechazamos que Dios obre en nuestra vida. Así que el conocer de Dios también, la Biblia nos enseña que no se limita solamente a una cuestión meramente intelectual de espectador. Es decir, Dios conoce porque ve, mira, y desde la percepción de lo que pasa conoce. No, el conocer de Dios es mucho más profundo y empático de lo que nosotros pensamos. Acompáñenme, por favor, en Hebreos, la epístola a los Hebreos, el capítulo 4, versículos 15 y 16. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Dios conoce solamente porque ve nuestra realidad? No. Dios también se hizo parte de nuestro problema. Se hizo hombre, se encarnó y vivió y sufrió lo mismo que nos toca vivir en esta vida. Así que todo esto es distinto de la indiferencia. Primera lección de Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dios conoce. Y que Dios conozca implica que Él no es indiferente a lo que nos pasa. Implica que en su sabiduría Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Implica que Él está al control. Implica que Él es capaz de empatizar con nosotros, con nuestras debilidades, con nuestras angustias. Pero volvamos a Éxodo capítulo 3, versículo 7. El Señor le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias y he descendido, dice el texto bíblico ahí, he descendido a librarlos de mano de los egipcios. He descendido. Dios se involucra, no solamente conoce, Dios se involucra. Dios se hace presente en el tiempo y en el espacio, en la historia de su pueblo. Éxodo capítulo 3, versículo 2 nos dice que Él se hace presente allí en el monte Sinaí donde estaba pastoreando Moisés y lo hace con una zarza ardiendo. Una zarza, una simple zarza, un arbusto común de aquellos lugares. No en un imponente o alto cedro del Líbano, no, una zarza. Escogió algo común del entorno, de lo cotidiano. Allí se reveló Dios. He descendido, dice, a librarlos de mano de los egipcios.
mano de los egipcios. A lo largo del libro de Éxodo, el faraón, Egipto y los egipcios son usados como una representación o una tipificación, de las fuerzas del mal que se oponen a Dios, que se oponen a los designios de Dios. La Biblia nos enseña efectivamente que detrás de todo poder humano opresor se esconden los designios malignos del adversario de Cristo, quien por voluntad propia inició una rebelión en contra de Dios, una rebelión sumando otras voluntades, incluyendo la de esta humanidad. Habíamos dicho, no todo lo que ocurre en este mundo es la voluntad de Dios. Pero Dios se ha involucrado en el problema del pecado y ha decidido dar pelea en defensa de sus hijos. Éxodo 14:14. El Señor peleará por vosotros, estad tranquilos. Querido hermano, querida hermana, Dios conoce lo que estás pasando, Dios conoce tu vida y Dios ha decidido involucrarse. Y que Dios se involucre significa que Él está dispuesto a dar pelea, a pelear a tu lado, a pelear con vos, sea lo que sea. Sea lo que sea, el Señor está dispuesto a pelear a tu lado. Y cuando Dios se involucra, y esto es algo interesante porque cuando Dios se involucra, muchas veces decide hacerlo involucrando también a sus criaturas. Éxodo capítulo 3, versículo 10. Nos dice que he descendido, había dicho, ¿no? A liberar a mi pueblo. ¿Pero cómo lo hace? Versículo 10 del capítulo 3. Por tanto, ve, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. En este capítulo 3 es la primera vez que Dios llama a Israel mi pueblo. Acá nace Israel como pueblo de Dios escogido, especial. Y para liberarlo, Dios decide escoger a un pastor, ya viejito, más de 80, que estaba allí pensando que estaba llegando a la última etapa de su vida, que ya lo mejor había pasado, y de pronto se topa con esta comisión. Y entonces Dios decide involucrarse, pero con lo humano. Con lo humano. Recuerdo cuando recién llegué a la iglesia, era la época de la crisis del 2001-2002. Mis padres habían quedado sin trabajo, pasábamos muchas necesidades, tuvimos que dejar la casa que arrendábamos y no fue fácil esos años para nosotros como familia. Y recién estábamos llegando a la iglesia, ¿no? Y uno podía preguntarse, pero ¿cómo? Ahora que uno estaba conociendo las cosas de Dios, nos comenzaron a pasar cosas terribles. Pero recuerdo un día que no teníamos nada para comer ya, nos habíamos comido todo el día anterior, nada, era lo poquito que quedaba y ya comenzaba un nuevo día sin nada. Y entonces yo en la mañana me arrodillo y oro a Dios diciendo, Señor, tú sabes, para hoy no hay nada. Encárgate tú, Señor, por favor. A eso de las 11, 11:30 del mediodía, alguien golpea casa. Eran unos hermanos de iglesia. Abro la puerta y ellos estaban allí con unas bolsitas. Nos habían llevado unas mercaderías, unas cosas para que vamos a tener. Así se involucra a Dios, haciendo partícipe al ser humano, moviendo los corazones hacia la generosidad, hacia el darse, al brindarse a los demás. Esa es la manera como nosotros también tenemos que sentirnos involucrados en el problema del pecado y en el problema de la humanidad. No podemos ser indiferentes y solamente estar pensando en nuestras necesidades. Dios nos llama a involucrarnos. Involucrarse, queridos hermanos, tiene un costo. Siempre va a tener un costo. Nunca va a ser fácil involucrarse en las cosas de Dios. Nunca. Porque esto es una guerra. Y ese costo no lo pagamos solamente nosotros. Dios también decidió pagar un costo por involucrarse. Filipenses capítulo 2. Versículos 5 al 8. La escalera descendente del Dios, que nos habla el costo que pagó Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús,
quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense esa escalera descendente. Dios pagó un costo que en la eternidad podremos llegar a comprender cabalmente lo que implicó para Dios la encarnación, la muerte y la cruz. Probablemente nos lleve buena parte de la eternidad apenas comenzar a entender lo que implicó esto, el costo que Dios estuvo dispuesto a pagar. Que Dios se involucre significa que Dios se hace presente. Significa que Dios desciende hasta nuestro estado y condición para luego elevarnos hacia donde Él desea que estemos. Dios conoce, Dios se involucra. Y cuando Dios se involucra lo hace con un objetivo en particular, el de liberarnos. Tercera lección. Texto clave, Éxodo 3, versículos 7 y 8. Leíamos allí. El Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias, y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país. Éxodo 12:51 nos dice que esto se concretó, lo que Dios le dijo a Moisés allí en el monte de Dios, se concretó más adelante. 12:51 dice: y ese mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas ordenados en escuadrones. El Señor cumplió su promesa. Dijo que los iba a sacar y los sacó. Y wow, cuando uno lee el relato del Éxodo, qué maravilloso. Todo lo que Dios hizo. Se nos muestra que solamente Dios puede hacer lo que nadie más puede hacer. Solo Dios puede hacer lo que nadie más puede hacer. ¿Cuántas cosas increíbles hizo Dios allí? Verdaderamente increíbles, porque no se las puede creer. Cosas que nosotros no hemos podido ver con nuestros ojos, pero creemos en ellas, porque creemos en el poder de Dios. Vemos allí las plagas, vemos la muerte de los primogénitos, vemos el mar abrirse. Vemos cómo Dios acompañó a ese pueblo peregrinando. Y en ese peregrinar hubo de todo. Hubo pruebas a cada tramo. Y hubo problemas que desaparecieron, Dios los hizo desaparecer. Hubo otros problemas que Dios no los hizo desaparecer. Las aguas amargas tuvieron que ser transformadas, no desapareció ni apareció agua en otro lugar. Dios transformó las aguas amargas. Y a veces en nuestra vida ocurre eso. Hay problemas que Dios puede desaparecer, otros problemas que nos van a acompañar el resto de nuestra vida. Pero Dios se encarga de transformar eso amargo en algo potable, en algo dulce, en algo mejor. No hay mayor demostración del compromiso de Dios con la humanidad que la cruz. Es en esta época, en este Éxodo, que Dios instituye la celebración de la Pascua. A partir del día 10 comienzan los preparativos y en el día 14 del primer mes del año, ahí está la celebración. No en el primer día del año, sino en el día 14. La celebración en la cual Dios libera a su pueblo. Pero decíamos que involucrarse tiene un costo, así que Dios le fue claro que la liberación de Israel iba a necesitar un costo. Se iba a tener que pagar un costo. Y entonces Dios, por medio del mandato de la Pascua, establece que cada familia israelita tenía que matar un cordero y pintar, ¿verdad?, los dinteles desde la puerta de su casa con la sangre de ese cordero. Ese cordero, sacrificado en la Pascua, no iba a ser más que un símbolo, un tipo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del verdadero Cordero de Dios que es capaz de quitar el pecado del mundo. No hay mayor demostración, dijimos, que la cruz, como una demostración del compromiso de Dios a nuestro favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja cayó ante sus trasquiladores. Y despojó a los principados y potestades, los exhibió en público y triunfó sobre ellos en la cruz. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado
y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Amén. Solo a la luz de la eternidad podremos comprender lo que implicó el precio pagado allí en la cruz. Sé que muchos estos años se han dado cuenta de dónde estaba el verdadero fundamento de su vida espiritual. Yo sé que muchos piensan, ¿verdad?, que este año les perjudicó en su vida espiritual. Muchos se han visto o se han reconocido como poseedores de una fe débil. Muchos tomaron decisiones que les alejaron de Dios. Muchos se han enfriado a tal punto de pensar que ya no hay un punto de retorno. Muchos se sienten en un pozo del cual no pueden salir. Querido amigo, querida hermana, si este es tu sentir, si esta es tu realidad, para ti es el mensaje del Evangelio. Porque Dios vino a liberarnos, vino al fondo del pozo para sacarnos. Y ese Dios que es el único capaz de hacer las cosas que nosotros no podemos hacer, es el Dios que tenemos a nuestro lado. Porque Dios es poderoso para salvar a los que se acercan en Cristo a Él. Dios es poderoso para salvar. Dios conoce tu realidad, Dios se involucra, Dios libera. Pero una vez liberado no nos deja allí. Cuarta lección de este tráiler allí de Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Vino a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel, la tierra de los cananeos. A llevarlos, me gusta ese verbo allí. Cuando nosotros leemos el relato del Éxodo, vemos cómo la presencia de Dios fue tangible, visible. Éxodo capítulo 13, por ejemplo, versículos 21, 22. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. La columna de nube durante el día y de noche la columna de fuego. Nunca se apartó de delante del pueblo. ¡Qué maravilloso! Ver esa columna, símbolo de la presencia de Dios, acompañándolo. Y obviamente hubo momentos donde esa nube se movió de lugar y a veces parecía que no estaba guiándolos. Capítulo 14, versículo 19. Dice que la columna se apartó y se puso a las espaldas. Pero no era para alejarse de su pueblo. Era porque Dios se puso en el medio de su pueblo y quienes le perseguían. Y durante toda esa noche los egipcios no lograron, aunque venían con todo su equipamiento de guerra, los mejores carros, no lograron alcanzar al pueblo de Israel porque el Señor los atormentó. Y los cuidó para que ellos cruzaran con seguridad hacia el otro lado. Éxodo capítulo 15, versículos 17 y 18, el canto de Moisés. Cierra diciendo, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu herencia. Tú, Señor, el Señor los va a guiar. En el lugar de tu habitación que tú has preparado, Señor, en el santuario que afirmaron tus manos, el Señor reinará por los siglos de los siglos. Pregunto, ¿Moisés estará hablando aquí de Canaán? ¿Cuál es esa tierra a la que les va a introducir el Señor? ¿La terrenal o la celestial? Ese canto hermoso de Moisés. Por algo dice Apocalipsis que cantaremos el canto de Moisés y del Cordero, ¿no? Porque este canto nos deja abierta la esperanza futura, no solamente lo que vivió hace 1500 años el pueblo de Israel, sino la experiencia que nosotros viviremos, Dios quiera, ojalá, pronto. Éxodo 25, 8, Dios les dijo, y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. La presencia de Dios se hizo tangible también en el tabernáculo. Símbolo también de esa compañía de Emmanuel, de Dios con nosotros, del tabernáculo viviente, de Cristo Jesús. Así que la presencia y la compañía de Dios, tan bien ilustrada por el Salmo 23, no solamente satisface nuestras necesidades físicas o materiales. La presencia de Dios no solo nos da seguridad y protección en los momentos de adversidad, de los valles de sombra y de muerte, sino que también nos proveen un rumbo, una dirección adecuada. ¿Cuál es nuestro rumbo? ¿Cuál es nuestra dirección? Este año vivimos con la incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar con las clases, con el trabajo, con la vida, todo fue incertidumbre. Pero en medio de esa incertidumbre, algo siempre fue claro.
Porque los planes de Dios no han cambiado. El rumbo que Dios tiene para nosotros no ha cambiado. Ese horizonte sigue fijo. Aunque todo lo que haya en el camino sea oscuro, el camino y el propósito de Dios se ve. Dios quiere que vayamos hacia adelante y hacia arriba. Leo una carta que fue dada para un cumpleaños. Elena de White escribió una carta para un cumpleaños, aunque parece que está hablando del año nuevo, así que por eso la traje aquí. Dice ella allí: hoy termina otro año de tu vida. ¿Cómo puedes considerarlo al echar una mirada retrospectiva? ¿Has hecho progresos en la vida divina? ¿Has crecido en espiritualidad? ¿Tienes mayor interés en el estudio de la palabra de Dios? Al entrar en un año nuevo, hazlo con la ferviente resolución de dirigirte hacia adelante y hacia arriba. Sea tu vida más elevada y más exaltada de lo que jamás ha sido. Proponte no buscar tu propio interés y placer, sino hacer progresar la causa de tu Redentor. Puedes hallarte donde el interés de tu alma se despierte para hacer bien a otros, para consolar a los entristecidos, fortalecer a los débiles y dar tu testimonio por Cristo siempre que se presente la oportunidad. Ten por blanco honrar a Dios en todo, siempre y por doquiera. Pon tu religión en todo. Qué hermosas palabras para aquellos que estamos iniciando un año nuevo, que nos hacen recordar el objetivo, el blanco que Dios tiene para nuestra vida. El Señor nos guía, nos conduce a un lugar en particular. La tierra de Canaán es y ha sido un emblema, un símbolo de la patria celestial. Hebreos 11, del 13 al 16, nos hace recordar que aquellos que recibieron la promesa no la hicieron pensando en las cosas, en la patria que habían dejado o en la terrenal, sino en las cosas celestiales. En una catedral de Milán, en las puertas de esa catedral, hay escritas allí unas inscripciones, unos lemas muy interesantes. En la puerta de un extremo dice: todo lo que nos agrada es momentáneo. En la puerta del otro extremo de esa catedral dice: todo lo que nos aflige es momentáneo. Y en la puerta central de esa catedral dice: nada es importante sino lo que es eterno. En la vida, queridos hermanos, lo bueno y lo malo es momentáneo, es algo pasajero. Solo lo eterno permanecerá para siempre. Por eso el Señor nos acompaña hacia un objetivo claro, a algo que no va a cambiar. Dios no nos está esperando al final del camino, queridos hermanos. Dios nos está acompañando a nuestro lado para guiarnos hacia adelante y hacia arriba. Pone a nuestro alcance la esperanza de las cosas celestiales para que no nos preocupemos demasiado, más de la cuenta. Pues para los que confían en las promesas de Dios, el futuro es promisorio. Cerrando este sermón, acaba de finalizar un año, hemos comenzado uno nuevo. La fecha es una cuestión de historia nada más. Pero es cierto que en esta época del año hacemos balances. Pensamos en lo que dejamos, nos proyectamos hacia adelante, evaluamos lo que tenemos. Y es una época especial también para nosotros para dar sentido a nuestra vida en el rumbo hacia la patria celestial. ¿Qué podemos hacer de distinto en este inicio de año para recordar y para planificar nuestra vida espiritual? Bueno, como el pueblo hebreo, les propongo que comencemos este año recordando los actos salvíficos de Dios, recordando lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Comencemos el año recordando el éxodo, aquel éxodo que todos tenemos que recordar, aquel éxodo que se gestó en la cruz, un éxodo que nos libera del pasado, que nos alienta en el presente y que nos da esperanza para el futuro. Esta mañana solo quería compartir con ustedes el tráiler, la sinopsis de una historia real, verídica, no ficción, que nos puede ayudar a encarar los desafíos que este 2021 tendrá, un año nuevo. Les invito a leer la historia del Éxodo ahí en la Biblia, leerla completa, vean la película completa, con todos sus detalles, solos o en familia. Una historia que refleja con mucha claridad nuestro propio transitar por esta vida. Y tal vez esa historia nos permita recordar entonces que Dios conoce, que Dios se involucra,
que Dios libera y que Dios acompaña a cada uno de sus hijos. ¿Cuántos desean iniciar el año con esa confianza, con esa seguridad? Leyendo esta historia, ¿cuántos? Puedo ver aquí las manos. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, a cada uno de ustedes.